Muy buenos días, bienvenidos a Domingo es Fiesta, donde compartimos la palabra de Dios junto al Padre Gerardo Aste, sacerdote de la Compañía de Jesús, quien nos acompañará para justamente compartir este mensaje de amor, solidaridad y esperanza. Padre, qué alegría tenerlo nuevamente en Domingo es Fiesta, bienvenido. Muchas gracias, Diego. Gracias también, buenos días a ti y a todos ustedes que nos escuchan todos los domingos. En Domingo es Fiesta, un programa destinado a conocer más en profundidad pues la palabra de Dios. Hoy nos toca el texto del Buen Pastor. Así es que si podemos pasar pues a escuchar el Evangelio de hoy sería genial. Claro que sí. ¿Qué le parece si escuchamos el Evangelio de inmediato? Evangelio según Juan, capítulo 10, versículos del 11 al 18. En aquel tiempo dijo Jesús: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir el lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace estrago y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías, y las mías me conocen, igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Muy interesante, Padre Gerardo, el Evangelio de hoy, y quién mejor que usted para explicárnoslo, por favor. Muy claro, Diego. Mire, estamos empezando la cuarta semana del tiempo de Pascua. Y si recuerdan, la primera semana la dedicamos a reflexionar en las apariciones del Señor. Pero a causa del anuncio de la iglesia, muchos se interesaron en el camino de Jesús y pidieron entrar en la iglesia. Por tanto, en la segunda y tercera semana de Pascua, la Iglesia nos invitó a reflexionar en sus sacramentos de iniciación, que son el bautismo, confirmación y la Eucaristía. De modo que quienes están interesados en el camino cristiano deberán meditar en esos sacramentos y en el compromiso que su camino exige. Bueno, pues en este cuarto domingo de Pascua, terminada ya la catequesis de iniciación, la Iglesia nos invita a centrar nuestra mirada en Jesús. Pues una vez miembros de la Iglesia, debemos conocerlos, descubrir quién es y saber qué es lo que Él ha hecho y sigue haciendo por nosotros. Pues seguirlo significa vivir como Él propone, a fin de poder también resucitar. Y a este fin, el Evangelio de hoy nos propone la figura del buen pastor. Pues Jesús se identifica con esa figura. Por eso el texto empieza diciendo: Yo soy el buen pastor. En otras palabras, hoy la Iglesia nos invita a tomar conciencia de quién es aquel al que estamos siguiendo, para que nuestro caminar en la vida tenga sentido. Así es que, si te parece, Diego, conversemos acerca del buen pastor. Claro que sí, Padre Gerardo. Entonces, mi primera pregunta sería, ¿por qué Jesús usa la figura del el buen pastor para definirse? Mira, Diego, a nosotros tal vez la imagen del pastor nos resulte algo extraña o lejana y no nos diga mucho, porque la mayoría de nosotros somos de ciudad y no conocemos del campo ni de sus costumbres. Pero 2000 años atrás, la cultura del mundo era mayoritariamente campesina. En ese entonces las ciudades eran muy pequeñas y la gran mayoría de las familias vivían en el campo. Y para la gente del campo, la figura del pastor, más aún la del buen pastor, tenía mucha resonancia y la podían entender con facilidad. De otra parte, sabemos que Jesús se crió en la región de Galilea, en donde la mayoría eran campesinas. Se crió en Nazaret, un pueblito pequeño que quedaba encerrado entre los montes rocosos de Galilea y que estaba dedicada más bien al pastoreo. La llanura a Nazaret le quedaba un poco lejos, a unos 3 o 4 kilómetros en bajada, ¿no? Si bien es muy posible que algunos habitantes de Nazaret hayan ido al valle a trabajar en la agricultura, un buen número, quizás la mayoría, se dedicó al pastoreo en las colinas en torno a Nazaret. Sabemos también que Jesús fue artesano y, según la tradición, carpintero en Nazaret.
Y también sabemos que como buen caminante que fue, recorrió toda la región y conoció muy bien las costumbres agrícolas y pecuarias de la zona. Por tanto, podemos decir con bastante seguridad que siendo Nazaret un pueblo mayoritariamente de pastores, Jesús conoció muy bien los usos y las costumbres de los pastores de su pueblo. Padre, entonces, como la mayoría somos de ciudad, citadinos, diríamos, ¿no? ¿Qué nos puedes aclarar de los pastores, ¿no? Que nos ayude a entender este texto. Bueno, Diego, tal vez lo más notorio es que Jesús sabía muy bien que había dos clases de pastores. Los pastores a jornal o contratados, a esos se les pagaba un sueldo por ocuparse del cuidado de las ovejas y, por supuesto, su vida no eran las ovejas. Y de otra parte estaban los pastores propietarios o dueños, y en este caso eran ellos mismos quien cuidaban a sus ovejas. Bueno, pues la diferencia entre estas dos clases de pastores es muy grande. Los pastores que son dueños de sus ovejas las van a querer, las van a cuidar de manera especial porque son suyas. Y en su trato con sus animales, los pastores dueños crean lazos de afecto y de cariño. Por ejemplo, le ponen nombre a cada oveja, son capaces de distinguirlas muy bien. Además, los mismos animales sienten la atención, cuidado y afecto de su dueño y reconocen claramente su voz. Si ustedes han tenido la ocasión de estar muy cerca de caballos o vacas u otros animales semejantes y les han brindado especial cariño y atención, los animales son capaces de reconocer su voz y acercárseles. Y en esos tiempos, Padre, ¿a qué peligro se enfrentaban las ovejas? Bueno, digo, uno de los más serios y recurrentes peligros que tenían las ovejas eran los lobos. Y probablemente este debió ser un tema de conversación frecuente entre la gente de Nazaret. Los lobos eran peligrosos, porque además de abundar, no solo mataban a las ovejas, sino también atacaban a los pastores y afectaban seriamente su economía. Por tanto, en cuanto aparecían los lobos, los dueños de las ovejas evidentemente salían a defenderlas y en algunos casos hasta con riesgo de sus vidas, pues ellos y sus familias dependían de sus ovejas para su subsistencia. Por eso dice el texto que el buen pastor, es decir, el propietario, da la vida por las ovejas. En cambio, el pastor a sueldo, el asalariado, cuida las ovejas a cambio de dinero. Y en principio no hay ningún lazo afectivo que los una, porque las ovejas no son suyas. En consecuencia, en caso de peligro, simplemente las abandona, pues más le importa su vida que las ovejas. Dice el texto, el asalariado, el que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Pues entre ovejas ajenas y la propia vida, el pastor a sueldo ciertamente va a elegir su propia vida. Y como resultado, el lobo hace estragos en el rebaño y dispersa las ovejas. Padre Gerardo, ¿le parece si nos tomamos una pausa corta, unos segundos, para ir a escuchar a los anunciantes y luego seguir con este diálogo en Domingo es Fiesta? Nos vamos a una pausa y regresamos de inmediato aquí en RPP, la voz de todo el Perú. Soy Diego Pajares y junto a nuestro padre Gerardo Aste estamos conversando sobre la vida de Jesús en Domingo de Fiesta por RPP, la voz de todo el Perú. Vamos a escuchar, padre, una pregunta de nuestros oyentes sobre el Evangelio de hoy. ¿Qué le parece? Vamos a escuchar y luego su respuesta, por favor. Lucas, entonces, retomando lo que usted nos dijo, ¿se puede decir que Jesús se identifica con la imagen del buen pastor debido a que él no abandona a sus ovejas en caso de peligro? Bueno, sí, yo diría que efectivamente sí. El motivo principal por el cual un asalariado abandona las ovejas de su patrón es porque no son suyas. Y de hecho no le importa que se pierdan ni lo que les pase. En cambio, el comportamiento de Jesús es totalmente opuesto. A él sí le importa lo que les pase a sus ovejas, porque son suyas, y está dispuesto a todo por ellas. Por eso se identifica con el pastor que es dueño de sus ovejas y dice, yo soy el buen pastor que conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Jesús, pues, en cuanto dueño quiere a sus ovejas y cuida de ellas, porque son suyas.
y quererlas y cuidarlas es propio del buen pastor. Por eso, y porque le pertenecemos, puede afirmar: yo doy mi vida por las ovejas. Y de hecho así será, pues por salvarnos de las garras de este mundo, que con sus tentadoras atracciones busca desviarnos de la verdadera felicidad, Jesús nos ha enseñado el camino de la verdadera felicidad al precio de su vida. Padre, ¿y por qué Jesús menciona al Padre, ¿no?, en este mensaje? Bueno, Diego, diría que Jesús aprovecha la imagen del buen pastor para hablarnos del Padre y enseñarnos que así como Él conoce a sus ovejas y sus ovejas lo conocen a Él, así también el Padre lo conoce a Él y Él conoce al Padre. Aprovecha pues esta imagen para enseñarnos que la misma relación de amor que hay entre Jesús y nosotros es la que hay entre Él y su Padre. Y es una relación de profundo afecto, más aún de amor infinito. Y también podemos decir que así como el Señor cuida de sus ovejas, de la misma manera Dios Padre cuida de nosotros. Pues nosotros somos de Dios, le pertenecemos, somos suyos. Y Él nos quiere y va a cuidarnos siempre porque quiere que vivamos. Y está dispuesto a dar su vida para defendernos de cualquier peligro. Sabemos ya que efectivamente Jesús dio su vida a fin de enseñarnos que los valores que propone el mundo son engañosos y que lo que realmente nos hace felices y nos da vida es seguir el camino de la compasión, de la verdad, de la justicia y de la generosidad. En este pasaje, Padre, el evangelista también menciona a ovejas de otro corral, ¿no? Es decir, a ovejas que no son del grupo de Jesús. ¿Por qué razón lo hace? Bueno, efectivamente, Diego, y mi impresión es que lo hace a fin de incluir a toda la humanidad. Si te fijas en el Evangelio de hoy, Jesús hace dos aclaraciones importantes. La primera es que su vida no solamente la entrega por los suyos, por las ovejas las ovejas de su corral, sino por todas las ovejas, es decir, por todas las personas del mundo. Dice el texto: tengo además otras ovejas que no son de este redil, también a esas las tengo que traer y escucharán mi voz. Para Jesús, la humanidad entera es objeto de su amor y ha venido a dar su vida por todos, pues todas las personas, tanto los justos como los pecadores, son ovejas suyas, y su mayor deseo es que todos, hombres y mujeres, vivan para siempre y sean felices. Todos pues significa los que están con Él e incluso los que están contra Él, es decir, sus amigos y sus enemigos, los ricos y los pobres, los liberales y los conservadores, los de derecha y los de izquierda, los creyentes e incluso los ateos, todos. Su deseo es que todos se salven y vuelvan a Dios. Ya lo dice la primera carta de Timoteo 2:4, que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. De ahí el esfuerzo de los últimos papas de tender puentes a los de otras religiones, a fin de trabajar por un mundo de paz, pues el deseo de Jesús es la paz, la unidad y la solidaridad universal. Y cuando se alcance esa solidaridad, dice el texto que habrá un solo rebaño y un solo pastor. ¿Y puede hablarnos, Padre, de esta segunda aclaración que mencionó? Claro. Mira, la segunda aclaración es que por cuidar a sus ovejas, tanto las que son de su corral como las que no son, es decir, a toda la humanidad, y a fin de protegerlas de todo peligro, Él está dispuesto a entregar su vida libremente. Y a causa de esa solidaridad tan extraordinaria, el Padre lo ama infinitamente. Dice el texto: por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Este gesto extremo de Jesús es fruto de una decisión libre y voluntaria suya. Dice el texto: nadie me quita la vida, sino que yo la entrego libremente. Y él mismo dice que lo hace porque tiene poder para entregar su vida. Es decir, porque como es libre, puede decidir regalarla y ha decidido que así sea. Pero por el mismo hecho de entregarla con extrema generosidad, tiene también el poder de recuperarla. Y en esta última afirmación Jesús alude veladamente al hecho de su resurrección. De la misma manera, si nosotros somos generosos en todo, y si donamos libremente nuestras vidas, entonces las recuperaremos para vivir para siempre. De hecho,
uno de los hitos principales del camino cristiano es la generosidad. La persona generosa, la que comparte, la solidaria, la que entrega, está construyendo un camino de felicidad en esta vida y está definiendo su futuro eterno con Dios. Padre Gerardo, pero tengo una pregunta final también. ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice, este mandato lo he recibido de mi Padre? Bueno, digo, a mi modo de ver se refiere al poder que tiene para entregar su vida y recuperarla. Y este poder responde a la lógica del reinado de Dios. En el reinado de Dios, mientras más entregas, más recibes. Mientras más pierdes por su causa, más ganas. Y en el reinado de Dios, si entregas tu vida para que Dios pueda reinar, la ganarás para la vida eterna. Es decir, si te juegas por lo que es bueno y justo y honesto, si rechazas toda forma de corrupción, aunque te convenga, entonces resucitarás. Y quisiera terminar resumiendo las dos conclusiones que podemos sacar del texto de hoy. Primero, debemos tomar mayor conciencia de quién es Jesús. Es decir, quién es aquel en quien confiamos y en quien creemos. Debemos caer en cuenta de a quién le debemos todo y a quién le debemos estar eternamente agradecidos. Él es nuestro buen pastor. Y si somos agradecidos, debemos dárselo todo a Él. Y segundo, caer en cuenta que conocer más a Jesús nos va a permitir descubrir que el Dios que Él nos muestra, su Abba, es un Dios que nos quiere y nos cuida, porque somos suyos, nos ha hecho a mano y le pertenecemos. Nuestro Papá es un Dios cuyo amor por nosotros llega al extremo de estar dispuesto a dar su vida por todos. No solo para que no nos pase nada, sino para que volvamos a Él y vivamos para siempre. Gracias, Padre Gerardo, por hacernos entender este evangelio que anima nuestro corazón, nuestro espíritu, y que ha sido algo tan bueno en realidad como la buena noticia que vamos a escuchar en un momento. El 25 de abril, la Iglesia recuerda la memoria de San Marcos Evangelista. Padre, ¿qué nos puede decir de esta muy buena noticia? Efectivamente, Diego, el próximo 25 de abril la Iglesia celebra la fiesta de San Marcos Evangelista. Y a él se le atribuye el evangelio más antiguo que tenemos. Y los especialistas sostienen que fue escrito en torno al año 65-70 después de Cristo. Y tal vez más hacia el año 70, pues ese año Jerusalén fue destruida por los romanos y el evangelio parece hacer referencia a dicha destrucción. Pero desgraciadamente de su autor se sabe muy poco. Podemos decir que fue un cristiano que perteneció a la segunda generación cristiana, quien bajo el nombre de Marcos puso por primera vez de manera sistematizada la buena noticia de Jesús. La tradición sostiene que fue un creyente muy cercano a Pedro, pero en realidad no se sabe. Lo que sí se sabe es que se trató de un cristiano extraordinario, gran pedagogo, que tuvo muy claras las enseñanzas de Jesús y quiso que los destinatarios de su obra las conozcan, pues como saben, los evangelios son más bien instrucciones de la Iglesia del primer siglo para que conozcamos más a Jesús y su camino. Su genialidad fue que compuso su obra catequética a modo de una historia de Jesús, didáctica y fácil de leer. El autor utilizó las tradiciones y enseñanzas de Jesús que por muchos años se había ido reflexionando y transmitiendo de boca en boca en la Iglesia y que finalmente llegaron a sus manos. Parece ser que hubo una primera versión que se escribió en el norte de Israel, en lo que hoy sería Siria, y parece que la versión final se escribió en Roma, en donde se difundió al mundo. Los especialistas piensan que su destinatario fueron una red de pequeñas comunidades al norte de Israel, tal vez en torno a Tiro y a Sidón, que vivieron tiempos muy difíciles debido a la guerra entre judíos y romanos. La tradición, por último, sostiene que Marcos murió mártir en Egipto en la Pascua del año 64 o 68. Y hoy la Iglesia le rinde tributo a ese extraordinario evangelista cuyo aporte a la difusión de la buena noticia ha sido invaluable y cuyo modo de presentarla ha sido fuente de inspiración para Lucas y para Mateo.
Y muchísimas gracias, Padre Gerardo, por esta explicación, por explicarnos este evangelio, y no queríamos despedirnos sin que por favor nos dé la bendición. Claro, con mucho gusto. Pidámosle pues a la luz de este evangelio tan bonito, pidámosle a Dios, que es bueno y misericordioso, y que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, los bendiga y permanezca siempre con todos ustedes. Amén. Digo muchísimas gracias también a todos, y a todos les deseo un buen domingo y una muy buena semana. Buenos días. Gracias, Padre, para usted también un fuerte abrazo, siempre dispuestos a través de la palabra de Dios también, contribuir al futuro del Perú, a un Perú mejor. Muchísimas gracias, hasta una próxima edición de Domingo es Fiesta. Quédate en sintonía de RPP Noticias, porque ya viene Siempre en Casa.